Capturó a la hija de su peor enemigo y terminó cambiando el destino de todo un reino. Bienvenidos a Tiempos Dulces, donde cada historia revive lo que muchos ya han olvidado. Dime, ¿desde qué lugar del mundo nos escuchas hoy? Porque lo que estás a punto de vivir no es un cuento cualquiera. El viento del desierto silbaba con furia entre las ruinas de la ciudad sitiada, arrastrando polvo, cenizas y jirones de tela quemada por los callejones vacíos. Los soldados de Cadira marchaban con pasos pesados, botas sucias de sangre seca, ojos nublados por la fatiga. Era la cuarta jornada de la ofensiva, y finalmente las defensas del bastión de Al-Mahran se habían derrumbado. El príncipe Alim ibn Rahman descendía por la calle principal a caballo, flanqueado por su guardia personal. Su capa roja ondeaba detrás de él como una llama viva. No hablaba, solo observaba. Las columnas caídas, los cuerpos sin vida, los templos saqueados. Todo aquello era una ofrenda para la venganza que lo alimentaba desde niño. Quiero que revisen cada casa, cada pozo, cada pasadizo, ordenó sin levantar la voz. El general Maran no puede estar lejos. Nadie se atrevió a contradecirlo. Fue entonces cuando una figura llamó su atención. A la sombra de un muro roto, entre los restos de un mercado incendiado, una mujer caminaba descalza. Iba cubierta de pies a cabeza con una túnica beige manchada de hollín. Su andar era firme pero silencioso, como si flotara sobre la tierra caliente. No parecía huir, no buscaba refugio, se dirigía directamente hacia ellos. ¡Alto!, gritó uno de los capitanes, levantando la lanza. Ella no se detuvo. Los soldados la rodearon al instante, y el príncipe Alim desmontó sin dudar. Algo en su pecho, una alarma antigua, un recuerdo enterrado, se activó en cuanto sus ojos se cruzaron con los de ella. La mujer se detuvo finalmente a unos pasos. Su rostro estaba cubierto por un velo de lino, pero sus ojos eran intensos, oscuros, llenos de algo que no era miedo. «¿Quién eres?», preguntó Alim con voz dura. Ella no respondió. «¿Estás sola? ¿Eres parte del consejo? ¿Dónde está el general Mahran?». Silencio. Apenas respiraba. El viento levantó una nube de arena que los envolvió por un instante, como si el desierto tratara de esconderla. «Retírale el velo», ordenó el príncipe a uno de sus hombres. Pero cuando el soldado se acercó, la mujer dio un paso atrás. Luego, con una lentitud desafiante, fue ella misma quien bajó el velo, revelando un rostro que no encajaba con el escenario de guerra. Sus facciones eran delicadas pero fuertes, con la frente en alto y los labios apretados en una mueca de orgullo. «Mi nombre no cambiará tu decisión, príncipe», dijo finalmente. «Así que ahórrate las preguntas». La voz era clara, serenamente insolente. Alim la miró durante varios segundos que parecieron eternos. Estaba sucia, herida, posiblemente hambrienta, pero algo en ella irradiaba poder, o dignidad, o ambos. «A esta no la mates», dijo, sin apartar la vista. «Llévenla al campamento, interrogatorio privado, nadie más la toca». «¿Está segura, Alteza?», preguntó el capitán. «Estoy más que seguro». Y sin decir una palabra más, Alim caminó hacia ella, la tomó firmemente del brazo y la guió entre los restos humeantes del mercado. Ella no forcejeó, pero tampoco se dejó llevar con facilidad. Iba erguida, como si aún caminara entre columnas de mármol y no entre los escombros de una ciudad destruida. Horas después, en la tienda principal del campamento, la mujer fue sentada frente a él con las manos atadas, pero los ojos más firmes que nunca. «Ahora sí, quiero tu nombre». Ella lo miró largamente. «Naila», el príncipe frunció el ceño. «Naila, solo Naila. Eso es todo lo que necesitas saber por ahora».
Alim soltó una breve carcajada amarga. Sabes que puedo darte una noche en las mazmorras y tu lengua cantará sin que yo lo pida. ¿De verdad crees que no estoy preparada para eso?, respondió ella. He vivido suficiente tiempo bajo la sombra de los hombres como tú. Esa frase lo desconcertó. El silencio se alargó. El príncipe se acercó. Colocó las manos en los brazos de la silla donde ella estaba sentada y la miró de frente, muy de cerca. Eres distinta a las otras prisioneras. No soy prisionera. Vine por decisión propia. El corazón del príncipe dio un vuelco. Por un instante, la máscara de hierro que lo cubría desde la infancia se resquebrajó. ¿Cómo dijiste? Vine a verte. Sabía que invadirías. Sabía que matarías. Y vine a ofrecerme como garantía. No para salvarme a mí, sino para salvar lo poco que queda de mi gente. Él retrocedió un paso, como si sus palabras hubieran sido un golpe. ¿Y quién demonios eres tú para hacer semejante oferta? Ella bajó la cabeza solo un instante, luego volvió a mirarlo, sin rastro de temor. Soy Nayla Zahara al-Mahran. El mundo pareció detenerse, el aire se volvió más denso, las antorchas parpadearon. El soldado que custodiaba la entrada hizo una mueca de asombro. Y Alim sintió que su alma se desgarraba por dentro. La hija del hombre que mató a su madre, la hija del demonio que juró destruir, estaba allí, frente a él, y no lo había buscado para atacarlo, sino para ofrecerse como prenda de paz. «Guardias», murmuró el príncipe con la garganta seca, pero no completó la orden, porque algo en la mirada de Nayla le impidió actuar. El silencio que siguió a la revelación del nombre fue más pesado que la arena del desierto sobre una tumba. Olvidada Nayla Zahara al-Mahran. Las sílabas parecían veneno saliendo de sus labios, pero fueron pronunciadas con calma, con esa extraña dignidad que solo poseen quienes ya no temen la muerte. Alim dio un paso hacia atrás, como si hubiera sido apuñalado en pleno pecho. En su mente, el apellido Mahran retumbaba como un trueno dentro de un templo vacío. Aquel nombre estaba grabado en la historia de Qadira con sangre y fuego. Fue el general Mahran quien arrasó las aldeas fronterizas durante la Guerra del Oeste. Fue su estrategia la que permitió incendiar los graneros de Ar-Rashid, matando de hambre a miles. Fue su espada la que atravesó a la madre de Alim durante la retirada del río Karim. Y ahora su hija estaba allí, en su tienda, con las manos atadas y el rostro en alto. «No tienes derecho a usar ese nombre aquí», escupió el príncipe, apenas conteniéndose. «Tu sangre lleva la muerte de los míos, y la tuya, la de los míos», respondió Nayla, serena, sin levantar la voz. «¿Hasta cuándo pensaremos que solo uno sangra?». La frase lo desconcertó. Alim giró el rostro hacia el costado. Cerró los ojos un segundo, respiró por la nariz como si intentara sofocar el rugido de su alma. Luego caminó en círculos alrededor de ella como un halcón midiendo a su presa. «¿Crees que por ser mujer te salvarás del juicio de esta guerra? No estoy aquí para salvarme». Su respuesta fue inmediata. «Estoy aquí para detenerla». El príncipe se detuvo en seco. «Detenerla. Tú ganas, Alim. Ibn Rahman, ganaste. Esta ciudad cayó. Tu ejército está a las puertas de la capital, pero no necesitas convertir todo en cenizas. No más». «¿Y qué me ofreces a cambio de misericordia?», inquirió él con los ojos entornados. «A mí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un puñal lanzado sin destino. Incluso el guardia que vigilaba desde fuera dio un paso hacia adelante confundido. «¿A ti?» «Mi padre no lo sabe. Nadie lo sabe. Escapé de la fortaleza para venir aquí, para entregarme. No como prisionera, como moneda de paz». Alim se rió, pero no fue una risa de burla, fue una risa amarga, una risa rota.
¿Crees que eres tan valiosa como para cambiar el curso de una guerra? No lo sé, pero sé que tú no eres como dicen. Eso lo hizo callar. Naila inclinó la cabeza. Un leve gesto, pero cargado de algo más profundo que cualquier súplica. He oído historias, príncipe, que eres cruel, pero justo, que no permites que tus soldados toquen a las mujeres del enemigo, que detuviste ejecuciones, que enterraste tú mismo a un niño huérfano en las dunas. ¿No es así? Alim apretó la mandíbula. No vengas a usar mis actos de compasión para manipularme. No eres la única con memoria. Entonces, recuerda, Alim, yo no he tomado una espada contra ti. No he matado a nadie. Mi único delito es llevar el nombre de un hombre al que tú odias, y aún así, estoy aquí. El príncipe se acercó lentamente, muy lentamente, hasta quedar justo frente a ella. Su rostro estaba tenso, pero sus ojos tenían algo distinto, rabia, sí, pero también duda, y bajo esa duda, algo más. Una sombra de humanidad que él intentaba enterrar desde años atrás. «Dime algo», murmuró él tan cerca que el calor de su respiración rozaba su piel. «Si tu padre se entera que estás aquí, ¿crees que negociará?» «No». «Entonces, ¿por qué?» Ella tragó saliva. Por un segundo pareció quebrarse, pero al hablar, su voz fue más fuerte que nunca. «Porque alguien tenía que detener el ciclo, y si debo ser yo, lo acepto». Esa noche, Alim no durmió. Paseaba por su tienda como una bestia encerrada. El sonido de las antorchas crepitando le parecía más fuerte que de costumbre. Las telas del techo se movían con el viento, susurrándole pensamientos que él no quería tener. La imagen de Naila no salía de su mente, no su belleza, aunque no podía negarla, sino su compostura, su coraje, su calma frente al enemigo. Recordaba los ojos de su madre antes de morir, cuando le dijo: «Prométeme que no te convertirás en otro monstruo». Y allí estaba él, a punto de decidir el destino de la hija del monstruo que él mismo juró destruir. ¿Podía ejecutarla? Sí. ¿Podía usarla como presión política? También. Pero ¿qué parte de él se resistía a hacer cualquiera de las dos cosas? Fue hasta el borde de la tienda y empujó la tela para mirar hacia el campamento. En la esquina más lejana, la tienda de Naila estaba custodiada por dos hombres de confianza. Ninguno sabía quién era ella, solo él. Apretó el puño. Alim ibn Rahman era un príncipe de guerra, pero por primera vez dudaba del campo que había elegido, y Naila era la grieta en su muro. Amanecía en el desierto, y el campamento de Kadira comenzaba a respirar de nuevo entre el humo del desayuno y los rezos del alba. Las tiendas de tela vibraban levemente con la brisa matinal, y el sol, aún tímido, iluminaba la arena con un tono dorado que no alcanzaba a suavizar el aire tenso que envolvía a los hombres. Alim no había dormido. Vestía su túnica de lino, oscuro sin adornos, con el cabello recogido en una trenza baja, como lo hacía solo cuando necesitaba pensar sin interrupciones. Caminaba entre las tiendas con la mirada distante, saludando con un leve gesto de cabeza a cada soldado que se cruzaba, pero sin detenerse a conversar. El nombre Sahara al-Mahran seguía retumbando en su cabeza como un tambor de guerra. Al llegar a la tienda donde había mandado a encerrar a Naila, ordenó a los guardias apartarse. Entró solo. Dentro, ella estaba sentada en una alfombra rala, las muñecas aún atadas, pero con una dignidad que ninguna cuerda parecía quebrantar. «¿Has dormido?», preguntó él, sin rodeos. «Lo suficiente para soñar», respondió ella, aunque no sé si fue sueño o recuerdo. «¿Recuerdo de qué?». «De mi madre, la última vez que me habló. También estaba rodeada de soldados». Alim bajó la vista un segundo. Luego se acercó, y con una daga corta,
cortó las sogas que ataban sus manos. Ella no se movió. Solo lo observó con una mezcla de sorpresa y cautela. ¿Y ahora qué?, preguntó Naila, frotándose las muñecas marcadas. Ahora tú comes. Y yo pienso. ¿Piensas sobre mi destino? Pienso sobre el mío. En el extremo opuesto del campamento, el sultán Rahman acababa de llegar. El padre de Alim descendió de su camello real como un trueno envuelto en seda. Era un hombre de rostro severo, barba blanca y ojos de halcón. Su presencia llenaba el aire de autoridad incuestionable. Lo seguían consejeros, escribas, emisarios y 3 de sus generales más antiguos. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó al primer soldado que encontró. «En la sección sur, Majestad. Ha tomado prisioneros importantes». El sultán frunció el ceño. «¿Prisioneros? En este punto de la guerra solo deben quedar cadáveres. No quiero diplomacia, quiero victoria». Cuando Alim fue llamado a la tienda central, sabía que la conversación no sería sencilla. «¿A quién has capturado?», preguntó su padre tan pronto lo vio. «Una mujer», respondió Alim. «Pero no cualquier mujer. ¿Una concubina del enemigo?». «No, su hija». El silencio fue instantáneo. El general Baruch alzó las cejas. Los consejeros se miraron entre sí. El escriba dejó de escribir. «Zahara al-Mahran», repitió el sultán lentamente. «Naila, su hija menor». «¿La has ejecutado?». «No». «¿La has torturado?». «Tampoco». «Entonces has fallado», espetó el sultán golpeando la mesa. «Esa mujer es un símbolo, Alim, una raíz que debe ser arrancada». «Esa mujer vino por voluntad propia», respondió el príncipe con voz firme. «No vino a suplicar clemencia. Vino a ofrecerse como prenda para detener esta masacre. No estamos en posición de negociar», rugió Rahman. «Estamos ganando». «¿Y qué ganamos, padre? Arena manchada de sangre, ruinas, hambre». «Ganamos honor, territorio, justicia». Alim se inclinó hacia él. «Justicia, la misma justicia que se ciega al matar inocentes por el crimen de un apellido». Rahman lo miró como si no reconociera al hombre frente a él. «Estás débil». «Estoy despierto». El sultán se levantó, bruscamente, la túnica ondeando como el ala de un buitre. «Tienes 3 días para entregar su cabeza. Si no lo haces, lo haré yo». Aquella noche, Alim regresó a la tienda de Naila. La encontró sentada, con las piernas cruzadas, mirando la lámpara de aceite como si buscara respuestas en la danza de la llama. «Tu padre está aquí», dijo él. Ella no se giró. «¿Y qué ha dicho?». «Quiere tu cabeza en 3 días. Entonces debo prepararme». «No lo haré». «¿Por qué no?». Alim se sentó frente a ella. «Muy cerca, porque no veo en ti al enemigo. Veo a alguien que ha sufrido tanto como yo, que ha perdido familia, tierra, sueños. Veo a alguien que se parece demasiado a lo que intento olvidar». Ella lo miró por primera vez en mucho rato. Y en ese cruce de miradas, algo invisible pero profundo ocurrió. No era amor aún, pero tampoco era indiferencia. «Alim, si no haces lo que él te pide, perderás su confianza y tu derecho al trono. Tal vez nunca quise ese trono, no si cuesta mi alma, en las dunas fuera». Del campamento 2 sombras se reunían en secreto. Un espía del ejército de Marán acababa de ver con sus propios ojos que Naila estaba viva, capturada, protegida. Y eso lo cambiaría todo. La guerra no había terminado, pero algo más fuerte estaba naciendo, entre la espada y el alma. La luna ascendía sobre el campamento como una reina silenciosa, velando los secretos que el día no se atrevía a revelar. Las antorchas chisporroteaban en las esquinas del perímetro y los soldados, exhaustos por los avances de los últimos días, descansaban en pequeños grupos alrededor de fogatas dispersas. En la tienda del príncipe, la lámpara de aceite se había consumido hasta la mitad. Naila permanecía despierta, en silencio. Ya no estaba atada,
pero no intentaba escapar. Sabía que hacerlo significaba muerte, no solo para ella, sino para muchos más. Además, su instinto le decía que aquel hombre que rondaba en sombras a su alrededor no era como los otros. Alim no tenía miedo de la guerra, pero sí temía perder algo que aún no sabía nombrar. El príncipe la observaba desde el otro lado de la tienda. Estaba de pie, con los brazos cruzados, envuelto en su túnica negra sin insignias. Lo que le pesaba no era la armadura ni la corona que aún no portaba, sino la duda en su pecho. ¿Cómo se enfrentaba a una enemiga que hablaba con verdad? ¿Tu madre aún vive?, preguntó Naila, rompiendo el silencio. La pregunta lo sorprendió. Tardó en responder. No, murió en la retirada del norte. Estábamos cercados por las fuerzas de tu padre. Lo sé, susurró ella. Mi madre también murió en esa campaña. Alim la miró, incrédulo. ¿Tu madre? Pero Simarán estaba al mando, y creyó que su deber lo eximía de ser humano, respondió Naila con amargura. Mi madre se interpuso cuando quisieron quemar una aldea entera. No importó. Fue ejecutada por debilidad, por interferir. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier lágrima. Por primera vez, el odio ancestral que los Sintos separaba se quebró apenas. Dos hijos de guerra, dos corazones marcados por la pérdida. No había ganadores en sus historias, solo ruinas. ¿Y por qué entonces lo defiendes?, preguntó Alim sin reproche, solo con curiosidad. No lo defiendo, pero tampoco lo abandono. Es mi padre, y tú sabes lo que eso significa en nuestras tierras. El príncipe asintió lentamente. Sí, sé demasiado bien. En el exterior, un halcón gris descendía en círculos sobre el campamento, como si buscara algo entre las sombras. Era el halcón de Rahman, símbolo de vigilancia imperial. Nada pasaba desapercibido bajo sus alas. Los guardias lo miraban con superstición, como si presagiara cambios inminentes. Y en efecto, algo cambiaba. Uno de los consejeros del sultán, Yaled ibn Umar, había comenzado a notar los movimientos de su príncipe. Su silencio, sus visitas frecuentes a la tienda de la prisionera, sus respuestas evasivas, y Yaled no era un hombre que tolerara desequilibrio. Esa noche fue directamente al sultán. Majestad, el corazón de su hijo comienza a desviarse. ¿De qué hablas? La mujer, la prisionera. La ve con demasiada frecuencia. No la ha interrogado como es debido. No ha exigido confesión. No ha pedido permiso para matarla. Rahman apretó el puño. Entonces se está dejando seducir por una serpiente, como lo hizo su madre. Majestad, prosiguió el consejero en voz más baja, si ella sigue viva, los hombres hablarán, pensarán que se enamoró del enemigo. Eso podría dividir al ejército. El sultán golpeó la mesa. Entonces vigílalos. Si Alim no la ejecuta, lo haré yo. Y si intenta protegerla, lo despojaré del derecho al trono. En la tienda, la conversación entre Alim y Naila había cambiado de tono. Ya no hablaban como enemigos, ni siquiera como prisionero y captor. Algo invisible se deslizaba entre sus palabras. ¿Qué soñabas antes de todo esto?, preguntó él. Tener un jardín, pequeño, lejos del desierto, con agua suficiente para cultivar jazmín. Ella sonrió por primera vez. Y tocar el laúd por las tardes. Nunca aprendí a tocar un instrumento, admitió Alim. Mi padre decía que era pérdida de tiempo. ¿Y qué querías tú? El príncipe bajó la mirada. Escuchar mi propio pensamiento sin que pareciera un acto de rebeldía. Eso se llama libertad, dijo Naila suavemente. Alim la miró entonces con una expresión que no le habían visto en años. Ni sus generales, ni su padre, ni siquiera su reflejo. Una mezcla de respeto y rendición interior. Ven, dijo, él extendiendo la mano.
quiero mostrarte algo. Ella dudó, pero algo en su gesto le dijo que no era una trampa. Salieron juntos de la tienda. Cruzaron el campamento en silencio, sin ser detenidos. Elim los guiaba hacia el acantilado que daba al Valle de las Estrellas, un lugar sagrado para los antiguos de Qadira. Al llegar, la vista era sobrecogedora. Cientos de puntos de fuego titilaban en el horizonte como luciérnagas eternas. El viento era fresco, y el mundo parecía haberse detenido. «Aquí vengo cuando no sé qué hacer», murmuró él. «¿Y ahora? ¿Ahora? Escucho lo que no se dice». Naila cerró los ojos un momento. Sintió la brisa acariciar su rostro, y cuando volvió a abrirlos, lo encontró mirándola con una intensidad nueva, una que no nacía del deber, sino del deseo de entenderla. «Si la guerra termina por mi sangre, que así sea», susurró ella. «No», su voz fue firme. «No será tu sangre la que la termine, será tu historia. ¿Y quién la escuchará? Yo. Y después de mí vendrán otros». Ella lo miró largamente, y por primera vez bajó la guardia. No se tocaron, no se abrazaron, pero ambos supieron que algo profundo e irreversible había comenzado. Mientras tanto, Jaled, el consejero, los observaba desde lejos, oculto entre las sombras. Y esa noche, bajo el vuelo del halcón, escribió la carta que cambiaría el curso de todo. «Majestad, el príncipe ha caído, ha elegido el corazón. El enemigo duerme a su lado». La mañana llegó con una luz débil, casi tímida, como si el cielo temiera anunciar lo que estaba por venir. Sobre el campamento de Qadira soplaba un viento que traía consigo el olor de los oasis lejanos y el presagio de traición. Nadie lo dijo en voz alta, pero algo se había quebrado en el aire. El príncipe Alim regresó a su tienda antes del primer rezo. Su rostro, aunque sereno, mostraba una sombra que no pertenecía al desvelo ni al cansancio. Era otra cosa, algo que ni él mismo sabía nombrar aún. ¿Confusión? ¿Culpa? ¿Deseo? Naila no estaba dormida. Lo esperaba, sentada junto a la lámpara apagada. Sus ojos, tan oscuros como los pozos sagrados del sur, lo observaron sin juicio. «No tenías que traerme de vuelta», dijo ella. «No podía dejarte allá». El viento estaba cambiando. «¿Lo dices por mí o por ti?» Alim no respondió. Se quitó el manto, se sentó frente a ella, y por un instante los dos permanecieron en silencio, compartiendo esa extraña intimidad que solo los enemigos que ya no se odian pueden experimentar. A pocos pasos de Tilas, distancia, el consejero Jaled se reunía en secreto con dos de los generales menores del ejército. La tienda estaba vacía, sin estandartes ni símbolos, solo un mapa extendido sobre una mesa improvisada y una decisión colgando en el aire. El príncipe ha sido corrompido por la hija del enemigo, dijo Jaled con voz baja pero afilada. El sultán ha confiado en que su hijo actuaría como un verdadero heredero, pero no puede ver lo que yo veo. ¿Y qué propones?, preguntó uno de los generales, un hombre curtido por los años, pero no por la astucia. «Cortar la raíz del problema», respondió el consejero. «Sin la mujer, el hechizo se rompe. ¿Y si el príncipe reacciona? Si la defiende públicamente, entonces tendremos la excusa perfecta para declarar su incapacidad. Podemos convocar al Consejo de Sangre, despojarlo del derecho al trono. El sultán no tendrá más opción». Los generales se miraron, dudaron, pero Jaled les entregó un pergamino con el sello real y una orden escrita a mano. «Su Majestad ya ha firmado. Si Alim no actúa, lo haremos nosotros. Esta noche». Silenciosamente, Alim, ajeno a la conspiración que lo rodeaba, llevó a Naila al jardín interior del palacio de campaña, un rincón olvidado donde crecían algunas hierbas entre piedras y ceniza.
No era un lugar hermoso, pero tenía algo de paz. «Aquí solía venir cuando niño», dijo él. «Mi padre me traía para enseñarme el valor del silencio. Me decía, aquí, hijo mío, solo hablan los fuertes, y los fuertes callan». «Pero tú no eras como él», respondió Naila. «No, yo hablaba con las piedras». Ella sonrió. «¿Y qué te decían? Que hasta las rocas se rompen con el tiempo». Ambos se sentaron sobre un banco de mármol agrietado. El sol comenzaba a calentar la piel, pero el viento seguía frío, y entre ese contraste la conversación se tornó más íntima. «A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubiéramos conocido en otro lugar», dijo Naila. «En otra vida, lejos del desierto, lejos de los tronos. Yo no. Creo en otras vidas. Creo en las decisiones. ¿Y cuál es la tuya?». Alim la miró con una intensidad que desarmaba. «Estoy en guerra, Naila, pero ya no sé si es con tu padre o conmigo mismo. Entonces tal vez necesitas perderla para ganar algo más grande». Él bajó la vista, y por primera vez sus dedos buscaron los de ella. No los tomó, no los apretó, solo los rozó. Y ese roce valía más que 1000 promesas. Esa noche, Jaled movió sus piezas. Uno de los guardias fue reemplazado sin explicación. Una daga fue deslizada en la manga de un sirviente, y la tienda de Naila quedó sin protección visible bajo la falsa excusa de reorganización del perímetro. Pero Alim, inquieto, no podía dormir. Había algo en su pecho que no lo dejaba en paz. Se levantó sin armadura, descalzo, y caminó hacia la tienda de Naila bajo la luz de la luna creciente. La encontró sentada, otra vez despierta, como si lo hubiera presentido. «¿Tú tampoco puedes dormir?», preguntó ella. «No, hay voces que no me dejan». En ese momento escucharon un crujido, un paso, una sombra. Alim giró justo a tiempo para ver a un hombre entrar con la daga desenvainada. No lo dudó. Saltó entre Naila y el asesino, desarmándolo con un golpe seco en la garganta. El atacante cayó al suelo, inconsciente, y de inmediato otros soldados se acercaron al escuchar el ruido. «¡Aseguren la tienda!», gritó Alim. «¡Traigan a Jaled!». Los ojos de Naila se abrieron con asombro. «¿Sabías que esto podía pasar?». «Lo temía. Pero no pensé que fueran tan rápidos». Y ahora Alim se acercó, la tomó de la mano, esta vez sin dudas. «Ahora lucharemos contra todos, juntos. Si me quitan el trono por protegerte, no será la primera vez que un príncipe pierda una corona por amor». A la distancia, desde la tienda real, el sultán Rahman observaba el fuego encendido en el sector sur del campamento. Un halcón regresaba a su brazo, y mientras acariciaba las plumas del ave, dijo en voz baja: «Entonces que ardan los traidores, aunque lleven mi sangre». El sol aún no había salido, pero el campamento entero estaba despierto. La tentativa de asesinato de la prisionera se esparció de tienda en tienda como una tormenta de arena. Los rumores crecían con cada susurro. Intentaron matar a la mujer del príncipe. Dicen que él la protegió con su propio cuerpo. ¿Y si ella es una espía? ¿Y si es su amante? En la tienda real, el sultán Rahman leía el informe redactado por su consejero Jaled, con el rostro tan inmóvil como una escultura de piedra. Cuando terminó de leer, lo dejó caer sobre la mesa de madera. «Entonces mi hijo ha elegido», dijo en voz baja. «¿Qué haremos, Majestad?», preguntó Jaled, aún de pie. «Esperaremos. Si no ejecuta a la mujer antes del anochecer, lo ejecutaremos a él, políticamente. ¿Y si el ejército se pone de su lado?». Rahman lo miró con frialdad. «Entonces el ejército conocerá el precio de desobedecer a su rey». En la tienda del príncipe, Naila curaba una herida en el brazo de Alim. No era profunda, pero sangraba lo suficiente como para recordarle que su vida había estado a un solo movimiento de desaparecer.
Él había detenido el ataque sin pensarlo, no por estrategia, no por deber, por algo mucho más poderoso. «Pudiste haber muerto por mí», dijo ella, sin mirarlo directamente. «Morir no me asusta, no tanto como vivir en una mentira». «¿Y cuál sería esa mentira?» «Pensar que tú eres solamente mi enemiga». Ella bajó la mirada. Sus dedos temblaban levemente al vendarlo, y cuando Alim los cubrió con los suyos, ya no hubo espacio para fingir. «No puedes protegerme para siempre», susurró Naila. «Tu pueblo me odia, tu padre me quiere muerta, y tú y yo ya no puedo verte como una prisionera». El silencio que siguió fue espeso, vibrante, cargado de una tensión que no era hostil, sino emocional. Ambos sabían lo que estaban haciendo entre ellos, pero ninguno se atrevía a nombrarlo aún. «¿Cuándo supiste que todo había cambiado?», preguntó ella. «Cuando dejaste de tener miedo. Y yo comencé a tenerlo». Ella lo miró por fin. Sus ojos no buscaban defensa, buscaban verdad. Y entonces ocurrió. No fue un beso precipitado ni robado. Fue un instante suspendido en el tiempo, en el que los labios se encontraron como si se hubieran estado esperando desde antes de la guerra. Fue un gesto silencioso, pero más fuerte que cualquier alianza. Al otro lado del campamento, Khaled reunía discretamente a 3 comandantes del alto rango. La tienda no tenía estandartes ni símbolos, solo un mapa desplegado y una decisión escrita en tinta negra. «El príncipe ha sido seducido por la hija del enemigo», declaró Khaled. «El sultán ha confiado en su juicio, pero su juicio ha sido contaminado. ¿Qué propones? ¿Aplicar el decreto que su majestad firmó en previsión de esta traición? Si el príncipe no actúa antes del anochecer, lo despojaremos del derecho al trono, y la mujer será ejecutada en silencio, al amanecer, sin escándalo, sin rastro». Los comandantes intercambiaron miradas de incertidumbre, pero ninguno se atrevió a oponerse. Khaled hablaba con la autoridad del rey, y en la guerra la obediencia vale más que la conciencia. Esa tarde, Alim convocó al Consejo Mayor. Los hombres esperaban explicaciones, esperaban una condena, una orden, una afirmación de lealtad al trono, pero lo que escucharon fue otra cosa. «Esta guerra ha cobrado demasiado», comenzó Alim. «No solo vidas, ha devorado principios, ha roto familias, ha hecho que confundamos justicia con venganza, y yo ya no puedo servirle a esa causa». «¿Qué significa eso, príncipe?», preguntó uno de los generales. «Significa que no ejecutaré a Naila Sahara al-Mahran, no por amor, no por debilidad, por justicia». Hubo murmullos, voces alteradas, protestas. «Ella vino a entregarse», prosiguió Alim. «Vino sola, sin armas, sin condiciones. Se entregó como símbolo de paz. Si no somos capaces de reconocer el valor de ese gesto, entonces somos esclavos del odio». «¿Estás renunciando al trono?», preguntó Khaled, con voz cortante. «Estoy renunciando al silencio y a la sangre innecesaria. ¿Y si el sultán no lo acepta?». Alim alzó la voz, por primera vez en todo el encuentro. «Entonces el sultán sabrá que su hijo no se arrodilla ante la barbarie». Al regresar a su tienda, Naila lo esperaba de pie. «¿Qué has hecho?», preguntó al ver su expresión. «Dije la verdad». «¿Y qué ganaste?». «Tiempo, tal vez solo unas horas». Ella se acercó, tocó su rostro. «¿Y si te quitan el título? ¿Y si te condenan? Entonces no seré rey, pero seguiré siendo hombre. ¿Y si te matan? Entonces sabré que al menos luché por algo que valía la pena». Ella apoyó su frente contra la de él. «No estás solo, Alim, no más». Esa noche no durmieron, no por miedo, sino por certeza. Sabían que al amanecer todo cambiaría. Mientras tanto, un jinete del norte atravesaba las dunas con un mensaje urgente. El general Mahran
Ya lo sabía todo. Su hija estaba viva, y ahora tenía un ejército en camino. El amanecer llegó con un aire distinto. No era la brisa seca del desierto, ni el calor apacible de los días tranquilos. Era un viento más frío, más denso, cargado de señales invisibles que solo los soldados veteranos sabían leer. Desde las torres de vigilancia improvisadas, los vigías dieron la alarma. ¡Movimiento al norte! ¡Están levantando estandartes negros! El príncipe Alim salió de su tienda inmediatamente. Su capa aún no colgaba de sus hombros, y su rostro mostraba una mezcla de tensión y claridad. Alzó la vista hacia las dunas, donde la silueta de un ejército entero comenzaba a tomar forma entre las primeras luces del día. «Es él», murmuró. «Es Maran». A su lado, Nayla apareció sin decir palabra. Se había cubierto con un manto beige, el mismo con el que había sido capturada días atrás, como si el círculo se cerrara ante sus ojos. Alim la miró. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. «Vino por mí», dijo con una serenidad que helaba. «No dejaré que te lleve. No se trata de mí. Se trata de lo que representamos». Alim volvió a mirar al horizonte. Sabía que no había llegado el momento de pelear, sino de decidir qué tipo de rey estaba dispuesto a ser. Si aún lo era. El sultán Rahman fue informado del avance enemigo durante el desayuno. Ni siquiera dejó que terminaran de colocarle la corona de viaje. ¿Cuántos son? Al menos 3000 jinetes, 2 columnas principales y un escuadrón de lanceros pesados. ¿Él viene al frente? Sí, Majestad. Viste armadura oscura, viene armado. El sultán se volvió hacia Jaled. ¿Qué sabes de su hija? Sigue con el príncipe. No ha sido ejecutada. Entonces ya no hay dudas. Rahman se dirigió al consejo con voz de trueno. Preparen la respuesta. Si mi hijo no entrega la cabeza de esa mujer antes del mediodía, lo declararé traidor a la corona. Y lo combatiré como se combate a los infieles. A media mañana, las tropas de Alim se desplegaron en formación defensiva. No estaban en inferioridad numérica, pero sí moral. Muchos soldados no sabían si obedecerían al príncipe o al sultán. El rumor del romance entre Alim y la hija del enemigo ya se había expandido como pólvora encendida. «Estás dividiendo al ejército», dijo Jaled, acercándose a Alim sin pedir permiso. «Estoy intentando salvar lo que queda de su alma», respondió el príncipe. «No somos máquinas de matar. El enemigo está a las puertas. ¿Y tú te escondes detrás de una mujer? No me escondo detrás de nadie. Estoy al frente. Y si quieres mi lugar, ven a buscarlo con la espada en la mano». Jaled se alejó sin responder. Cuando el ejército de Maran se detuvo a medio kilómetro del campamento, todo se volvió tensión contenida. Desde las murallas los arqueros apuntaban, desde las tiendas los sirvientes observaban, y en el centro de todo, Nayla. «Debo hablar con él», dijo firme. «No, no te expondré», respondió Alim. «Alim, si no lo hago, esta guerra volverá a comenzar. Tu padre ya ha decidido. El mío también. Solo quedamos tú y yo en el medio. Y si no hablamos, todo esto habrá sido en vano». El príncipe la miró, con dolor, con orgullo, con el temor de quien ya no sabe si la siguiente decisión salvará una vida o destruirá un mundo. Al mediodía, un grupo reducido se preparó para avanzar hacia las líneas enemigas con bandera blanca. Alim montó su caballo sin armadura pesada. Llevaba una túnica de comandante, sin oro, sin corona. A su lado, Nayla iba cubierta pero sin velo. El silencio del desierto era absoluto. Los soldados del lado de Maran se apartaron cuando los vieron llegar. La imagen de la hija caminando al lado del hijo del enemigo no era solo impactante, era incomprensible. Maran, el general oscuro, estaba de pie sobre una colina de piedra,
con su capa negra agitándose al viento. Cuando vio a Naila desmontar, su rostro se contrajo. ¡Naila!, gritó. ¡Aléjate de él! ¡Ahora! Pero ella no se detuvo. Caminó hacia su padre con pasos seguros, mirando de frente. «Padre, vengo a hablar, no a traicionar, no a obedecer. Has deshonrado mi sangre, has ensuciado el nombre de los Mahran. No, he intentado salvar lo poco que queda de él. Al acostarte con el enemigo, un murmullo recorrió las filas. Naila bajó la mirada un instante, pero luego levantó la voz, fuerte como el trueno. No me entregué a un enemigo, me entregué a un hombre, uno que me escuchó cuando tú solo gritabas, uno que me protegió cuando tú solo sabías destruir. Mahran dio un paso hacia ella, pero Alim lo interceptó. Un paso más, general, y no responderé con palabras. Tú has robado a mi hija, has corrompido su mente. Yo no he hecho nada que ella no eligiera. Lo que no soportas es que no te eligiera a ti. Mahran lo miró con furia absoluta. Esto no termina aquí. No, pero no continuará como antes. Naila dio un paso entre ambos. Escúchame, padre, estoy viva por decisión mía, y si muero, será también por decisión mía. Pero si aún me respetas como hija, no dejes que la guerra se lleve lo que ya no podrá devolverte. Por un instante eterno, el silencio reinó, y luego Mahran giró, dio la orden de retirada. Las tropas comenzaron a replegarse sin entender, y desde lo alto de la colina solo dijo una frase: «Si decides quedarte con él, deja de ser mi hija». Esa noche, Naila no lloró, pero Alim sí, no frente a ella, sino a solas, en el borde del campamento, mirando el lugar donde la guerra había estado a punto de renacer, y donde, gracias a una sola mujer, el mundo había cambiado de rumbo. La mañana siguiente fue más silenciosa que cualquier otra desde el inicio de la campaña. No se oían tambores, ni órdenes militares, ni caballos agitados. Era como si todo el campamento contuviera la respiración, esperando una sentencia. El ejército de Mahran se había retirado por completo antes del amanecer. No atacaron, no dejaron amenazas, solo se desvanecieron entre las dunas, dejando una pregunta flotando sobre el polvo. ¿Por qué? En la tienda del sultán la respuesta era clara. Porque esa mujer lo manipuló todo, dijo Rahman, con rabia contenida. Mahran se fue porque ya ganó, porque mi hijo está roto, porque nos dividió sin disparar una sola flecha. Khaled asintió. La mitad del ejército murmura su nombre con respeto, la otra con miedo, pero todos lo miran ahora como a un hombre que ya no pertenece al trono. Entonces, que lo sepa, espetó Rahman, que se prepare. Hoy mismo será su juicio. En la parte central del campamento se alzó una estructura improvisada con estacas de madera, bancos, toldos y la silla del 1900. Sultán al centro, más alta que todas. El lugar se usaba para consejos de guerra. Hoy sería usado para algo más raro: el juicio del heredero. Los estandartes negros de Kadira ondeaban al viento. Los generales se sentaron en semicírculo, con sus armaduras relucientes. Khaled organizaba los papeles y el orden del acto con precisión quirúrgica. Y en una esquina, Naila observaba, vestida con un manto pardo, el rostro cubierto hasta los labios. Sabía que no podía intervenir. Aún. El príncipe Alim llegó sin escolta, vestía una túnica blanca. No traía espada, solo dignidad. ¿Estás listo para responder por tus actos?, preguntó el sultán desde lo alto. Siempre he estado listo, respondió Alim. Lo que nunca estuve dispuesto a hacer fue repetir tus errores. Un murmullo recorrió a los presentes. Se te acusa de desobedecer órdenes directas del trono, de proteger a una enemiga del reino, de poner en riesgo la estabilidad militar por sentimientos personales. ¿Cómo te declaras? Culpable,
dijo Alim sin titubear, pero no de traición, sino de humanidad. ¿Qué significa eso? Significa que preferí perder el favor del trono, antes que perder mi alma. Los generales no sabían cómo reaccionar. Aquellas no eran palabras de guerra, eran palabras de algo más difícil de enfrentar, conciencia. ¿Admites entonces que mantuviste relaciones con la hija del general Mahran? Admito que vi en ella algo que este reino ha olvidado, el valor de una decisión que nace del corazón. Admito que la escuché cuando nadie más quiso escucharla. Admito que aprendí más en su silencio que en 1000 batallas. «¡Basta!», gritó el sultán. «Has traicionado tu sangre». «He honrado la de mi madre», respondió Alim. «Ella murió por esta guerra, pero no me pidió venganza. Me pidió que no me convirtiera en un monstruo, y he cumplido». El sultán se levantó. Su túnica negra arrastraba polvo. «Entonces renuncias al trono». «No». Todos se quedaron en silencio. «No renuncio, porque creo que puedo gobernar de otra manera, porque hay soldados que aún creen en la justicia, porque hay un pueblo allá afuera que está cansado de ver morir a sus hijos por el orgullo de viejos sentados en sillas altas». Khaled se acercó al oído del sultán. «Majestad, si no lo destituye hoy, perderá el control. Si lo hace ahora, aún podrá callar los rumores». El sultán levantó una mano, y entonces habló. «Por decreto real, se suspende el derecho de Alim ibn Rahman al trono de Cadira. A partir de este momento queda despojado de su rango, de su título y de sus privilegios». Un estremecimiento recorrió a los presentes. «Será exiliado esta noche, sin escolta, sin honor». Alim no bajó la cabeza, no suplicó, solo cerró los ojos un segundo y luego bajó del estrado, como quien deja atrás una máscara que ya no encajaba con su rostro. Naila lo encontró al borde del campamento, mientras los soldados le entregaban un manto, un odre de agua y un caballo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente, pero todos lo sentían. «¿Vas a marcharte así?», dijo ella con la voz quebrada. «¿Sin luchar? ¿Y qué sería luchar ahora? ¿Derramar más sangre? ¿Levantar una rebelión? No, Naila, ya no. Entonces me voy contigo». «No puedes. Si te vas ahora, no podrás proteger lo que logramos. Si te quedas, podrán escucharte. Tal vez no hoy, pero algún día. Y si nunca vuelves, entonces viviré sabiendo que mi partida fue la semilla de algo nuevo». Ella le tomó el rostro, lo besó sin tiempo, sin permiso, con todo. «Y si mueres allá afuera, entonces moriré libre, y con tu nombre en la boca». Esa noche, cuando Alim cruzó el último poste del campamento, no llevaba corona, pero llevaba algo más peligroso: la fe de los hombres que lo vieron caer con honor. Y entre las tiendas, soldados comenzaron a hablar en voz baja, no del rey, no del enemigo, sino de un nuevo tipo de líder, y Naila no lloró, porque sabía que el exilio no es un final, es una espera. El desierto no olvida. Cada paso que da un hombre entre sus arenas es registrado por el viento, marcado por el sol, observado por las estrellas. Y esa noche, el príncipe Alim dejó huellas que no desaparecerían fácilmente. Montaba solo, cubierto por un manto pardo sin escudo ni insignia. No llevaba oro, ni armas reales, ni escoltas, solo un odre de agua, una daga simple, y el sonido de su respiración en medio del silencio más absoluto. No sabía exactamente hacia dónde se dirigía. No había mapas para los exiliados, solo una certeza: ya no pertenecía a lo que había dejado atrás, y aún no pertenecía a lo que venía, pero dentro de él algo seguía ardiendo. La voz de Naila, su rostro al amanecer, la promesa silenciosa en su beso, y eso bastaba para seguir. En Cadira, los días siguientes fueron de tensión suspendida.
El sultán no celebró públicamente la caída de su hijo. No hubo proclamas, no hubo fiestas, solo una orden implícita. Nadie debía mencionar su nombre, pero los soldados hablaban igual, los sirvientes susurraban, las cocineras lloraban en silencio al recordar cómo Alim les sonreía por las mañanas, y en medio de ese silencio impuesto, Naila caminaba. No era prisionera, no era esposa, no era ciudadana, pero se había convertido, sin buscarlo, en el símbolo de todo lo que el reino no entendía. Una mañana fue convocada a los jardines internos del palacio. Allí, bajo los olivos centenarios, la esperaba el sultán Rahman. Estaba sentado solo, sin escoltas, bebiendo té negro con dátiles secos. A su lado, un halcón, encapuchado, descansaba sobre una percha de madera. «Siéntate», ordenó sin mirarla. Naila lo hizo con lentitud. «No he venido a suplicar nada», dijo ella. «Lo sé, por eso te hice llamar». El sultán mordió un dátil con lentitud, luego bebió. Finalmente habló: «No voy a matarte». «¿Por qué?» «Porque matarte haría de ti una mártir, y ya es difícil controlar las historias que cuentan sobre ti». Ella bajó la mirada, pero no por miedo, por estrategia. «Entonces, ¿qué quiere de mí?» Silencio. «¿Y cree que eso se puede comprar?» El sultán la miró por primera vez. «No, pero puede ser negociado». Un silencio tenso siguió. Y luego, Rahman dejó sobre la mesa un pergamino enrollado con un sello dorado. «Quiero que te conviertas en mediadora ante los clanes fronterizos. Llevas el apellido de Mahran, y si hablas te escucharán. Si logras evitar futuras alianzas con él, tendrás una casa, protección y voz». Naila lo miró con incredulidad. «¿Está ofreciéndome una silla en su consejo?» «Estoy ofreciéndote una posición. Lo que hagas con ella depende de ti». «¿Y si la uso para reconstruir la memoria de su hijo?» El sultán no respondió. Solo se levantó, acarició al halcón y antes de marcharse dijo: «Haz lo que quieras, pero si alguna vez me desafías en público, te convertirás en sombra como él». Los días pasaron y Naila aceptó el puesto. No por ambición, sino por convicción. Recorrió aldeas olvidadas. Escuchó madres llorar a sus hijos muertos en nombre de reyes que jamás pisaron sus casas. Se reunió con líderes tribales, visitó antiguos enemigos. No hablaba de Alim directamente, pero hablaba de un tiempo que aún podía ser distinto. Su figura se volvió incómoda, respetada por los humildes, tolerada por los nobles, temida por los consejeros. Una noche, al regresar de una misión al oasis de Harún, recibió un paquete anónimo en su habitación, un manto blanco, un anillo con el símbolo de un halcón caído y una carta escrita con tinta rojiza, sin firma. «Sigo vivo. En el norte, los pastores me dan pan. En el este los niños me cuentan cuentos. He dormido en establos y hablado con sabios que no usan corona, y en cada paso te llevo conmigo. No soy príncipe, pero aún puedo ser leyenda, si tú crees en mí». Naila apretó el papel contra el pecho y supo lo que debía hacer. Esa misma noche visitó al escriba real. Le dictó una carta sellada, no dirigida al sultán, sino al pueblo. Una carta abierta. En ella no mencionó nombres, solo escribió esto: «Un reino no se construye con miedo, ni se mantiene con silencio. Hubo una vez un hombre que caminó solo por el desierto. No buscaba un trono, buscaba un lugar donde el amor y el honor pudieran caminar en la misma dirección. Si aún escuchan su nombre en los susurros del viento, no lo callen, porque donde él camina, todavía hay esperanza». La carta se esparció en menos de una semana, en mercados, en plazas, en escuelas, en los pasillos del palacio. Alim, el exiliado, ya no era un traidor, era una historia, y las historias no pueden ser exiliadas. El invierno
se insinuaba en las tierras altas del norte. Las noches eran más largas y el viento bajaba de las montañas con garras frías, como recordando a los hombres que nada es eterno, ni siquiera el calor del desierto. Allí, en un pequeño pueblo llamado Saquir, entre granjas dispersas y fogatas humeantes, vivía un hombre al que todos conocían como el caminante del alba. No decía de dónde venía, no pedía ayuda, pero todos lo ayudaban. Cuidaba de las cabras de los ancianos, leía para los niños cuando la escuela cerraba. Cantaba versos antiguos en las tabernas, como si su voz supiera cosas que el mundo había olvidado. Nadie preguntaba por su pasado, pero todos sabían que había perdido algo muy grande y que aún así seguía de pie. Una tarde, un mercader del sur llegó a Saquir trayendo papel, aceite y un paquete de cartas dobladas. Eran copias, mal impresas, mal cortadas. Pero los niños las leían en voz alta bajo la luz de las lámparas. Hubo una vez un hombre que caminó solo por el desierto. Alim escuchó desde lejos, sentado junto al pozo, y sus ojos, por primera vez en semanas, se llenaron de agua. No dijo nada, pero esa noche escribió una respuesta en una hoja sencilla, y la confió a un cuervo entrenado que partió hacia el sur, directo a las murallas de Cadira. En el palacio, Naila vivía con un pie en la sombra y otro en la luz. Había ganado aliados en los rincones menos esperados: profesores, médicos, arquitectos, gente que no portaba armas, pero que movía ideas. Y una noche, una joven criada golpeó su puerta. «Señora, esto llegó para usted. Un cuervo lo trajo. No tiene nombre. Era un pergamino atado con una cuerda roja. Dentro había solo 3 líneas. Estoy más vivo que nunca. No necesito trono, solo una mirada tuya al amanecer». Así comenzó el plan. No una fuga, no una revuelta, sino un reencuentro. Una semana después, Naila pidió permisión oficial para visitar el monasterio de Ayar, alegando una ofrenda diplomática a los monjes. Por el aniversario del tratado sagrado. El sultán firmó el documento sin sospechar. Partió en una caravana discreta, con solo 4 acompañantes y una mula blanca. Vestía como una peregrina, pero en el pecho llevaba o corazón inteiro pulsando como tambor. En la última curva antes del Valle de los Sauces, ella lo vio. No estaba de pie, no llevaba capa, no parecía un príncipe. Estaba sentado sobre una roca, con el cabello recogido, la piel más tostada, la mirada más tranquila. Pero cuando la vio, todo volvió. «Pensé que nunca me dejarían verte», dijo Naila desmontando. «Pensé que nunca volvería a respirar. Hasta ahora». No corrieron, no se abrazaron con desesperación, solo caminaron uno hacia el otro. Se miraron, se tocaron las manos, y en ese gesto se reconstruyeron. Esa noche, junto al fuego, hablaron de todo lo que había pasado, del juicio, del pueblo, de los rumores, de las cartas. «Has hecho más desde la sombra que muchos desde un trono», dijo Alim. «Y tú has sembrado más esperanza, exiliado, que cualquier rey desde su palacio». Él la miró. «¿Y ahora? Ahora sembramos algo juntos». Antes del amanecer, Naila le entregó un paquete. «Es una capa nueva, de lana, no tiene escudo, no tiene bordados, pero es tuya». Alim la desplegó. Era gris, sencilla, perfecta. «¿Y tú?» Ella le entregó una pequeña caja de madera. Dentro estaba el anillo del halcón, pero ahora con una pluma blanca cruzada en el centro. «Ya no eres un príncipe. Eres una historia viva». Y cuando el sol finalmente asomó, entre los sauces del valle, no había ejército, no había estandartes, no había testigos, solo 2 figuras, una al lado de la otra, caminando hacia oasis desconocidos, y atrás de ellos, o futuro inteiro. El reino de Cadira,
Estaba acostumbrado a los rumores. Siempre hubo susurros en los pasillos del palacio, murmullos en los mercados, secretos que viajaban más rápido que los mensajeros. Pero nunca un nombre había resistido tanto al silencio impuesto como el de Alim ibn Rahman. No aparecía en los decretos, no era mencionado en las ceremonias, no figuraba en los archivos oficiales, y sin embargo estaba en todas partes. Un panadero de los suburbios escribió su nombre con ceniza sobre la puerta de 1900. Su horno, un médico rural, contaba a sus pacientes cómo un príncipe prefirió el exilio antes que ejecutar a una inocente. En las escuelas los niños aprendían a leer copiando la frase «Donde él camina, aún hay esperanza». Nadie sabía quién lo había dicho primero, pero todos lo repetían. Y junto a su nombre, otro empezaba a florecer entre los labios del pueblo. Naila Zahara, la mujer que había salvado al heredero, la que se enfrentó a su padre y al sultán, la que, sin armas ni ejército, había detenido una guerra. En el corazón del palacio Khaled lo sabía. El exilio no fue suficiente, le dijo al sultán Rahman. Cada día que ese hombre respira, su nombre se hace más fuerte. ¿Qué propones?, preguntó el sultán con el ceño fruncido. Silenciar las historias, quemar los escritos, interrogar a quienes lo mencionen, controlar las imprentas, controlar la memoria. Rahman lo miró como a un reflejo de sí mismo, 20 años atrás. Ya lo intenté. No funcionó entonces. Tampoco funcionará ahora. Entonces, debemos preparar un heredero nuevo, uno que imponga respeto, uno que borre esa sombra. El sultán no respondió de inmediato, porque sabía que ya no se trataba de una sombra. Se trataba de una luz lejana que comenzaba a guiar al pueblo. En una aldea del este, una mujer anciana pidió que le contaran la historia del príncipe que dijo no. En las montañas del sur, un joven herrero forjó una daga con el símbolo de un halcón y una pluma blanca. Y en un oasis olvidado, los viajeros comenzaron a dejar piedras marcadas con 2 iniciales, AN-N. Mientras tanto, Alim y Naila seguían caminando. No construían un ejército, no tejían alianzas, no redactaban manifiestos, solo vivían. Habían levantado una pequeña casa de adobe junto a un arroyo escondido. Cuidaban animales, cultivaban con sus propias manos, leían a la sombra de los sauces, y cada noche escribían cartas sin firma, cartas que hablaban de libertad, de justicia, de amor sin condiciones, cartas que el viento se encargaba de repartir. Una noche, Naila le dijo a Alim, mientras encendían la lámpara, «¿Sabes que ya no somos personas? ¿Qué somos entonces?», preguntó él. «Una idea, una semilla en la boca del pueblo, una historia que no pudieron callar. ¿Y eso te asusta?». «No, me honra». Él le tomó la mano. «Y si algún día quieren que regresemos, no volveremos por poder, volveremos solo si nos necesitan, no como reyes, sino como respuestas». En el consejo de Cadira, los altos mandos discutían en voz baja. La gente ya no teme, preguntan por él, lo admiran, decía uno. Han empezado a hablar de el regreso, agregó otro. ¿Qué haremos si camina hacia la capital? Khaled golpeó la mesa. Si pone un pie en Cadira, debe morir. Pero el más viejo del consejo, un hombre de mirada triste, dijo: «Quizás es demasiado tarde, quizás lo que empezó como desobediencia se ha convertido en símbolo». El sultán Rahman se levantó. «Los símbolos se rompen». «Sí», respondió el anciano, «pero las ideas sobreviven». Una mañana, un niño de la zona baja del reino llegó al mercado vendiendo un pequeño libro, mal impreso, con tapa de cuero viejo, título manuscrito, «Donde el amor venció al deber», la historia de los que dijeron no. No tenía firma. Solo en la última página se leía:
No hace falta una corona para ser rey del corazón del pueblo. Cuando un sacerdote trató de confiscarlo, la multitud lo defendió. Y un anciano gritó: «No es una historia prohibida, es la única que queremos oír». Y así, poco a poco, lo que el poder intentó enterrar floreció en cada rincón del reino. Ya no podían callarlos, ni borrarlos, ni esconderlos, porque ya no eran solo Alim y Naila. Eran memoria, eran futuro, eran esperanza escrita a mano en cada piedra del desierto. El viento del sur traía arena, hojas secas, y un rumor que crecía día a día. Él sigue vivo. Está cerca del oasis de los sauces. Dicen que escucha antes de hablar. Dicen que no viste oro, pero su voz pesa más que una corona. Al principio eran solo susurros, después preguntas, luego llamados no escritos, no oficiales, solo gente común, líderes tribales, ancianos, comerciantes, campesinos, que comenzaban a buscar al exiliado no para ponerlo en un trono, sino para pedirle palabras que dieran sentido a un mundo que se caía en silencio. En el norte, un grupo de clanes rivales pidió una audiencia con él. «No queremos guerra», dijo el emisario, «pero tampoco confiamos en Kadira. Usted es el único nombre que todos respetan, y ninguno teme». En el sur, una caravana de mujeres enviadas por las matriarcas de Adín entregó un mensaje bordado en lino. «Si alguna vez regresas, no necesitarás ejército. Solo mantente firme. Nosotras ya preparamos el camino». Alim leyó cada carta con el corazón agitado. No era ambición, era responsabilidad. No buscaba poder, solo verdad. «¿Qué piensas hacer?», le preguntó Naila una noche, mientras servían agua bajo el cielo estrellado. «No lo sé». «¿Tienes miedo?». «Sí, porque nunca quise ser símbolo, solo quise ser hombre». Ella tomó su mano. «Entonces sé hombre. Pero no niegues que ya sembraste algo, y que ahora florece, con o sin ti». En Kadira, los templos comenzaron a llenarse, no por devoción al sultán, sino por la necesidad de sentido. «¿Por qué nos prohíben hablar de él?», preguntaban los jóvenes. «¿Por qué un hombre que salvó a una mujer se volvió enemigo?». Los sacerdotes no sabían qué responder, porque ni el dogma podía explicar lo que se había vuelto innegable. Una mañana, Naila recibió una carta lacrada, en oro. No venía del sultán, sino de su antiguo enemigo, su padre, Mahran. «Hija, he visto lo que haces. Tu nombre cruza desiertos que ni mis tropas pudieron atravesar. Nunca entendí tu camino, pero hoy me inclino ante tu firmeza. Si alguna vez decides volver, no como prisionera ni como moneda, sino como puente, tendrás mi respeto, y si quieres mi espada, solo debes pedirla». Naila cerró los ojos. «Mi padre ha cambiado», dijo. «¿Tú lo crees?», preguntó Alim. «No del todo, pero me basta con que haya dejado de mandar flechas para empezar a enviar palabras». Esa noche, Naila caminó sola hasta el risco que dominaba el valle. Llevaba el manto con el símbolo del halcón y la pluma. El aire era frío, pero no dolía. Era el frío de lo nuevo. Y allí, mirando el horizonte, se habló a sí misma. «No quiero ser reina. No quiero ser mártir. No quiero ser historia. Solo quiero que la próxima niña que nazca en este reino no tenga que ofrecer su cuerpo a la guerra para ser escuchada». Cuando volvió junto a Alim, lo encontró escribiendo. «¿A quién escribes?». «A los pueblos de la frontera, a los sabios de Harún, a los herederos de Ar-Rashid». «¿Qué les dirás?». «Que no tengo corona, ni castillo, ni ejército, pero que si me llaman para ayudar a unir, voy a responder». Ella lo abrazó. «Y si tú vas, yo iré contigo». En el palacio, el sultán Rahman sentía el peso del silencio, los pasillos vacíos, las miradas esquivas, los discursos que ya no conmovían a nadie. «¿Qué quieren de mí?», preguntó una noche, con la voz ronca. «Khaled,
Por primera vez no tuvo respuesta, porque lo que el pueblo quería ya no podía ser ofrecido por decreto. Y así, mientras el poder se oxidaba en tronos de piedra, las palabras de Alim y Naila cruzaban fronteras, no como mandato, sino como susurros que despertaban almas dormidas. Y en el centro de todo, dos corazones aún humildes, aún heridos, aún enamorados, se preparaban para lo inevitable. No el regreso, sino el renacimiento. El desierto, que tantas veces había sido testigo de guerras, traiciones y conquistas, se convirtió ahora en el escenario de algo jamás visto en Cadira, una marcha, no de soldados, no de esclavos, no de comerciantes, sino de hombres y mujeres que caminaban con un solo nombre en los labios, Alim, y al lado de ese nombre, otro que ya no necesitaba presentación, Naila. No había una fecha oficial, ni un tambor que marcara el paso, ni un estandarte único, pero desde cada rincón del reino, caravanas empezaron a moverse hacia el sur, por senderos ocultos, por rutas olvidadas, por oasis compartidos. Un grupo de artesanos del este llevó pan y agua. Unas viudas de guerra del norte cosieron mantos con el símbolo del halcón caído. Un anciano ciego de Ar-Tahir pidió ser llevado en brazos solo para poder sentir el suelo donde él volvería a pisar. En medio de ese manto humano que crecía día tras día, no había líderes, solo convicción. Una mujer decía en cada cruce: no queremos venganza, queremos una forma nueva de vivir. Un joven que nunca había visto al príncipe exiliado gritaba: no lo seguimos por lo que fue, lo seguimos por lo que nos hizo creer que podíamos ser. Desde su refugio en el Valle de los Sauces, Alim observaba en silencio. Primero llegaron mensajes, luego rostros, y finalmente una muchedumbre. No pedían que liderara, pedían que caminara con ellos. ¿Estás listo?, preguntó Naila. No, pero nunca se está listo para cambiar el mundo. Mientras tanto, en Cadira, el sultán Rahman se encontraba rodeado, no por espadas, sino por vacío. Los corredores del palacio estaban silenciosos, los templos vacíos, los mercados abandonados. ¿Dónde está el pueblo?, preguntó en un susurro. Marchan hacia el sur, respondió Khaled, sin poder evitar el temblor en su voz. ¿Para qué? Para verlo, para escucharlo, para decidir si aún te quieren. El sultán se puso de pie, caminó hasta la terraza del trono y por primera vez miró más allá de los muros. ¿Y si ya me olvidaron? Khaled no respondió, porque la respuesta estaba en las pisadas, en Gnosis. La entrada del antiguo sendero real, más de 5.000 personas aguardaban. No cantaban, no gritaban, solo estaban ahí, de pie, como un río contenido por una presa invisible. Y entonces Alim apareció. Vestía una túnica gris, sin joyas, sin corona, solo el anillo del halcón y la pluma cruzando su pecho. A su lado Naila, con la cabeza erguida, la mirada firme y el alma intacta. No dijeron nada, solo comenzaron a andar, y al verlos caminar, el pueblo entendió. No necesitaban volver al trono. El trono venía con ellos. A kilómetros de distancia, en el palacio, el sultán recibió un último mensaje. No venimos a derrocar, venimos a reconstruir. Y si tienes aún algo de padre, abre las puertas antes de que el silencio te encierre para siempre. Rahman dejó caer el mensaje. ¿Qué harás?, le preguntó Khaled. Nada. ¿Nada? Durante años forcé al mundo a callar. Y sin embargo, hoy habla más fuerte que nunca. Lo que viene no me necesita. Esa noche, antes de entrar en Cadira, Naila tomó la mano de Alim y dijo: «Este no es el final. Lo sé. Es solo el momento en que dejamos de huir y empezamos a pertenecer». Él asintió, y juntos, rodeados de un pueblo que no los aclamaba como reyes, sino como reflejos, pusieron un pie en la ciudad que antes los expulsó.
Y sin necesidad de lucha, sin espadas alzadas, sin himnos ni coronas, la historia se reescribió con pasos. Porque cuando un pueblo decide caminar con quien lo escuchó en su dolor, ni 1000 muros pueden contener lo inevitable. El sol apenas rozaba los techos dorados de Cadira cuando la marcha alcanzó las puertas de la ciudad. No había armas, no había carros, solo personas, mailes en silencio, con los ojos encendidos por algo que el reino no conocía desde hacía generaciones: esperanza sin miedo. Las puertas no estaban cerradas, no había guardias, ninguna resistencia. El pueblo que quedaba dentro de la capital ya estaba afuera, en espíritu, y cuando Alim y Naila cruzaron el umbral, no hubo aplausos, ni vítores, ni alfombras, solo respeto, profundo, inevitable, silencioso, como se respeta a los que han elegido sufrir sin renunciar a la verdad. En la plaza central, la fuente donde una vez se había celebrado la coronación del abuelo de Alim estaba seca. Las estatuas de mármol cubiertas de polvo, las banderas reales rotas por el viento, pero cuando ellos llegaron al centro, el espacio revivió. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Naila. Alim no respondió de inmediato. Miró alrededor, vio rostros de niños, ancianos, guerreros sin guerra. Dijo: «Nada. Si no es con ustedes, esa tarde el pueblo ocupó el palacio no con violencia, sino con propósito. Derribaron los estandartes del miedo, quemaron los decretos del silencio, abrieron las puertas que por siglos solo pisaron reyes y generales. Y frente al trono vacío, Alim se detuvo. Lo miró, no con deseo, sino con compasión. Durante siglos esta silla impuso la voz de un solo hombre sobre todos. Hoy será otra cosa. Con ayuda de constructores, ancianos y artistas, derribaron la sala del trono. En su lugar, construyeron un círculo abierto, sin alturas, sin jerarquías, y en el centro plantaron un árbol de raíz profunda. «Desde hoy», anunció Naila, «este será el lugar donde se escuche, no donde se ordene». Días después, en una ceremonia sencilla, Alim y Naila se presentaron ante el pueblo, sin coronas, sin títulos. «No seremos rey y reina», dijo él. «Seremos guardianes de la palabra, voceros del dolor, puentes entre lo que fue y lo que vendrá. Y si alguna vez dejamos de escuchar», añadió Naila, «entonces no mereceremos quedarnos». La gente no gritó, no pidió más, solo se quedó ahí, mirando, entendiendo, que por primera vez el poder no era de quien hablaba más alto, sino de quien sabía callar para escuchar. En los meses que siguieron, Cadira cambió. Los clanes dejaron las armas, las escuelas abrieron sus puertas a todos. El mercado volvió a latir con canciones nuevas, y en las noches de luna llena, parejas jóvenes contaban la historia de 2 personas que dijeron no para construir un sí más grande. En la última página del nuevo Códice del Reino, escrito en varios idiomas y con letras sencillas, se grabó una sola frase: «Este reino ya no tiene corona, tiene memoria». Y en algún rincón del desierto, bajo un cielo de estrellas, Alim y Naila caminaban tomados de la mano, no hacia el pasado, no hacia la gloria, sino de regreso a vida, y allí, donde todo había comenzado, el amor que nació del cautiverio, la paz que brotó entre ruinas y el sueño que resistió al poder se convirtió en leyenda para siempre. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos, porque aquí cada relato es una puerta abierta a un mundo donde el amor y la justicia todavía tienen voz.